juge avec mépris. Y en esta preciosa mañanita de otoño, en este sábado que nos convoca a disfrutar de la realidad, aunque nos pese, aunque nos cueste, aunque sea una mochila a veces compleja de sobrellevar, sumamos en la realidad en el diván a la licenciada Janina Moreno Samanillo. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Muy bien, señor. Buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ha sido una semana relajada, disfrutable, en la que el mundo le pasó por al lado y a usted no le importó demasiado. ¿O lleva la sobrecarga? Que me pesó en la espalda. Es tremendo. Viste, cuando te levantás, dormiste 25 horas. Y no hay forma. Y te levantás y decís, ¡oh, no doy más! ¿Qué nos está pasando, no? Los años también nos pasan. Y los años. Sí. Pero me parece que en este último tiempo han sido como 25 años en 2 meses. Más o menos. ¿Cuántas vidas vivimos? Más o menos así, ¿no? Bueno, la he convocado en esta situación en el DIVAT. Usted vaya tomando la libretita de anotaciones. Ponga el saumerio. No sé por qué los psicólogos ponen el saumerio. ¿Todos los psicólogos y psicólogas ponen el saumerio? No. Algunos se resisten. Pocos, digamos. No hay sesión de psicólogos que no te prendan un saumerio. Vos te empezás a ver, ¿qué me quieren hacer con ese humo que sale? Me están exorcizando. Sí, más o menos, ¿no? Bueno, me vine con una reflexión de Alejandro Dolina que me gustaría compartir con usted para ponerla en debate, ¿no? El neoliberalismo necesita gente pobre. Es falsa la idea de que si todos nos esforzamos, vamos a ser los dueños de una empresa. Uh-huh. La meritocracia es una fábula fomentada por el capitalismo y el neoliberalismo e implica la sospecha de que los pobres no hicieron lo suficiente para estar mejor. Básicamente, me parece detestable. Se parece mucho al calvinismo. Se parece mucho a creer automáticamente que el que tiene es porque lo ha logrado, porque es mejor que el que no tiene. El tener es una bendición divina, dirían los calvinistas. En general, dice Alejandro Dolina, en los Estados Unidos se piensa mucho así. De alguna manera, se justifica moralmente la posesión de bienes, tengan el origen que tuviere. Así que yo no puedo estar con eso. Justamente, el sentido del Estado es socorrer a los que menos tienen. No importa porque tengan menos, sino importa porque tienen mucho menos. Algunos tendrán menos porque no trabajan. Me parece una solución muy fácil al conflicto social. Tenga por seguro que la mayoría de los que no tienen es porque están sosteniendo a los que sí tienen. Y acá recuerdo lo que nos decía la mujer boliviana en la frase la semana pasada, cuando ella decía: los pobres no pueden vivir sin nosotros, pero nosotros sí podemos vivir sin los ricos. A mí no me parece que los Lehman Brothers, dice Dolina, hayan conseguido todo lo que tienen merced a un puro ejercicio de la excelencia y de la honradez. Creer automáticamente que el que tiene es porque hizo méritos y el que no tiene es porque no se esforzó, o sea, creer que la explicación del conflicto social clásico es la fábula de la cigarra y la hormiga, es demasiado inocente. Frente a esta descripción que me pareció muy interesante para plantear en debate, la convoco para que nos pueda señalar, porque hay una tentación inmediata, y lo he vivido mucho en este último tiempo, de que si te viene alguien a pedir o ves a un chico en el semáforo, lo que sea, es porque no quiere laburar, porque la tiene fácil, porque quiere vivir de la nuestra, y ahí aparece, mirá yo que trabajo todo el tiempo, el concepto de la meritocracia. Sí, yo lo veo desde un lugar, Pablo, crítico, pero crítico en el sentido de poder analizar que no tiene que ver con lo individual, no tiene que ver con que si yo me esfuerzo es como una fórmula y por propiedad transitiva determina las consecuencias de un éxito en mi vida, o que me vaya bien, o de buenos resultados económicos. Porque si no, sería como muy sencillo, solamente tengo que seguir ese camino del esfuerzo, la disciplina, y por mérito pareciera que yo me viene lo mejor. Y no es así. Lo que pasa es que me parece que es un argumento como muy sólido del capitalismo y el neoliberalismo, como lo plantea Dolina, para proyectar y sacar afuera lo que no me quiero hacer cargo como Estado, ¿no?
porque son las masas de poder. Entonces decís, bueno, si vos estás mal y estás empobrecido o no te fue bien en tu armado de proyecto de vida, tiene que ver con que vos no te esforzaste demasiado, Pablo. Y en realidad no tiene que ver con eso, porque no todos tenemos las mismas oportunidades. Y ahí entra sí a jugar al Estado, es decir, vos le brindaste las oportunidades. Cuando digo oportunidades, no estoy hablando en estos términos que recién describiste un ejemplo, es decir, en un Estado subsidiario, sino en generar las condiciones para que aspiremos a una igualdad de oportunidades. Y ha sido muy efectiva la derecha en este sentido, Sí. y lo planteo en lo que señala el propio Alejandro Dolina, en que tiene que haber una justificación moral. Claro. Que busquen una justificación moral frente a esa desigualdad. Entonces dicen, yo tengo mucho porque me lo merezco, Claro. y vos tenés poco porque no hiciste lo suficiente. Esa tentación a justificar moralmente ese desbalance tan profundo entre los que se la están llevando toda con el esfuerzo de los que menos tienen, y los que menos tienen, que ponen el trabajo, las manos rotas, las espaldas quebradas, el cansancio, y no pueden. Y cada vez Claro. tienen menos derechos y menos accesos a bienes imprescindibles. Pero está, perdón, está muy bien diseñado porque cuando está puesto en el aspecto moral, no es casual, es adrede, para que quienes están en la otra punta sientan culpa. O sea, bueno, yo no llegué porque en realidad yo no me esforcé lo suficiente, o no rendí lo suficiente, no me esmeré, o no hice, o no estudié, o no... Y en realidad, digo que está bien diseñado porque logra el objetivo. Mira, yo te voy a decir algo más, una percepción personal, Sí, mejor sí. es errónea, ¿no? Yo creo que va más allá incluso de la culpa personal. Uh-huh. Porque el que la está pasando mal, en general, no es que dice no estoy haciéndolo porque labura, tiene 3 laburos, Sí. porque vive cansado, porque llega el viernes y pareciera que le hubiera pasado una camioneta por encima. Le termina echando la culpa al de al lado, no al de arriba. Ese es el principal problema. Entonces te empieza a indignar que el de al lado, tu vecino de al lado se vaya de vacaciones, o tu vecino de al lado pueda tener un auto distinto, o tu vecino de al lado, le terminás echando la culpa al de al lado, porque eso Sí. te instalaron, en lugar de pensar, de mirar hacia arriba y decir, che, la pucha se la están llevando toda. No, bueno, porque justamente te decía eso, Pablo, comparto con vos, ¿no? Para mí un análisis totalmente acorde. El sistema de creencias sustentado en esa moral que vos planteabas está bien diseñado justamente por eso. O sea, la culpa es mía, pero no peleo. Es como en una familia, voy a pelear con mis hermanos, no voy a pelear con mi papá o mi mamá. ¿Me entendés? Está tan bien diseñado que vos decís, bueno, me la agarro con el otro, porque el otro tiene la culpa. Y no puedo mirar para arriba porque justamente nos hicieron creer eso, ¿no? Y yo creo que en este momento contemporáneo, bajo el concepto de la libertad, se logró muchísimo en esos términos, ¿no? Que primero se habló, para mi modo de ver, se usó muy bien después de una pandemia, no nos olvidemos de eso. El concepto de la El libertad. concepto de la libertad te viene a calar hondo en tu vida, así, viste, me asusta ya el encierro, el aislamiento. Después lo llevó más vale a la cuestión económica, a la libertad de mercado, digo, después podemos hacer otro análisis en ese sentido. Pero la palabra Pero libertad... la palabra no es casual tampoco, digo, hay todo un lenguaje diseñado para generar que fortalezcamos ese sistema de creencia como sociedad, de decir, bueno, vos sos libre, ¿me entendés? Con este gobierno, y si te va mal es responsabilidad tuya, o de última, esto que decíamos, mira para el costado, porque no has hecho lo suficiente y qué sé yo qué pasó, pero no es culpa mía, ¿no? Y en este sentido deja, para mi modo de ver, entrampado, por eso me parece, bueno, la genialidad que tiene Dolina es increíble, cuando plantea también lo del calvinismo, digo, porque viene también de un mandato fuerte, de una corriente del cristianismo, digo, vienen como todos esos mandatos que no nos vamos dando cuenta, pero están inmersos en esa lógica de la moral, donde vos sos el responsable, Pablo. Si no te va bien, vos sos el responsable.
En esa cadena de responsabilidades, para medir el hecho de que, en definitiva, están básicamente refutable la idea de la meritocracia, que necesitan empoderarla con otros con otros principios o lógicas falaces. Porque en la idea de cuestionar a un gobierno, prefirieron o decidieron inteligentemente vincular directamente a ese gobierno con el Estado. Entonces, si ese gobierno era un desastre, el Estado es un desastre, exacto, irremediablemente. Entonces, lo que tenemos que hacer es el Estado, que es el que te va a dar las respuestas frente a estas desigualdades que plantea el mercado, lo destruimos. Me meto adentro y lo destruyo. Y me quedo para generar esta enorme transferencia de recursos y esta enorme condición de desigualdad en la que hoy hay un sector, 15-20% de la población, que se está enriqueciendo brutalmente a costa de una mayoría. Pero en esa para validar esta lógica tan perversa, por un lado tienen los medios de comunicación que forman parte del poder y demás, pero por el otro lo que señalan es que eso no te está ocurriendo o no te va a ocurrir, ¿no? Te vamos a sacar, te vamos a dejar las rutas destruidas, te vamos a deteriorar las escuelas, te vamos a dejar sin salud, vas a tener peores salarios, vas a tener las peores jubilaciones posibles, pero eso a vos no te va a ocurrir, ¿no? Porque vamos a ir por la casta, pero cuando te das cuenta de que todo esto está ocurriendo y que el costo es altísimo para tu vida, para la de tus hijos, para la de tu familia, ya pasó. Ya pasó y no se vuelve, porque esas desigualdades, Pablo, no son a nivel temporal para después decir, bueno, sostene, aguanta esto que ya en tanto tiempo va a pasar y podemos salir de acá. Son desigualdades que quedan en lo estructural y que cuando bajaste en esas condiciones es muy difícil de volver a la condición, por lo menos la que estaba, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de ascenso social. Y lo perverso de esto, me parece, que es esto, que nos distorsiona la realidad. Es tergiversar la realidad. Es decir, ¿cómo no llegas a fin de mes? ¿Es verdad que no llegas a fin de mes? A ver, si yo restrinjo esto, tiene que ver con que no quiero que te roben como te robaban antes. Yo corto porque no hay tantos discapacitados como ustedes dicen. Y digo, bueno, miente, algo quedará. Alguna parte de la población sigue creyendo, otra ya entró en un nivel de desilusión y otra está en otra punta mirando las cosas críticamente. El tema es que cuando nos despertemos todo el colectivo, y yo creo que va a ser demasiado tarde, porque ¿cómo haces luego para poder restaurar todo lo que se... O sea, hoy hay una crisis para mí axiológica hasta institucional, Pablo, que no la vamos a poder levantar ni en 20 años. Está todo el tejido social roto y eso hace que no tengamos redes de contención. Entonces no es solamente se me cortó la cobertura de esto, desfinanciaron las universidades, desfinanciaron la salud, desfinanciaron la educación. ¿Cómo hacemos para revertir esto después? O sea, ni viniendo el mejor de los gobiernos creo que lo pueda lograr. Y en el medio de toda esa destrucción y demás, y en el concepto de tenés que esforzarte más, hoy vemos familias que trabajan todos los integrantes hasta 2 o 3 veces, eso quita tiempo, tiempo de reunión, de diálogo, de estar con tus hijos, y no te alcanza, ¿no? Y dejaste de ir de vacaciones, de planificar esas vacaciones, ya no podés cambiar el auto, ya no podés salir el fin de semana, y vas delegando, relegando, cortando, y vos decís, y el esfuerzo es cada vez mayor. Frente a eso, ¿cuál es el concepto de la meritocracia? Un poco lo que decía allí Dolina, ¿cuán meritorio fueron los Lehman Brothers, los dueños de la Argentina? ¿Cuánto mérito tuvieron los dueños reales de la Argentina para quedarse con todo frente a la desazón de un pueblo que está cada vez más condicionado
Sí. en sus capacidades de poder mínimamente disfrutar de una vida, ¿no? Bueno, es interesante llevarlo al llano, ¿no? Acercarlo a lo que nos pasa para poder entender si esto tiene que ver con nuestras propias incapacidades, con nuestro desmérito frente a la vida, o si algo están haciendo para llevársela toda y que nosotros nos quedemos con las migajas, ¿no? Sí, yo creo que es parte de lo que plantearon como ideal, y bueno, y está también en uno, porque ahí hay una responsabilidad primero individual y después colectiva también de reflexionar acerca de lo que nos está pasando, porque si no es responsabilizar al que está haciendo daño, que a ver, es lo que estamos viendo todos, pero también hay que hacer una autocrítica, decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo con esto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué tengo 20 trabajos? ¿Por qué lo estoy haciendo? Bueno, me tengo que preguntar algunas cosas para ver si puedo transformar eso. Bueno, las lógicas que tenemos, en la democracia, votando de diferentes maneras. Sí, y en definir qué modelo. Claro. Porque ya me parece que el aprendizaje está, más allá de que podamos tener en el cuerpo una clase el aprendizaje. Claro, más allá de la clase dirigente que tengamos. ¿Sí? Tiene que haber un aprendizaje sobre qué modelos económicos. Cuando te dicen los políticos son todos iguales, no. La discusión política nos tiene que definir cuándo nos va mejor y cuándo nos va peor. Cuándo la plata queda, se reparte un poco más entre la gente y cuándo queda más concentrada en los poderes que definitivamente toman los hilos son de la los Argentina. Que nos dominan. Y ojo con eso, te cierro con esto. Porque después de esto decís, bueno, ¿qué es lo que viene? Ojo, porque después viene el líder espiritual, que ya hay uno dando vueltas, ¿me entendés? Que siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. Sí, claro. Viene lo mesiánico, la salvación. Entonces, bueno, me parece que es momento que ya, digamos, hasta acá y preguntémonos algunas cosas para ver si podemos modificar. Somos parte de la solución también. Naturalmente. Yani, muchísimas gracias por este debate absolutamente necesario sobre el tiempo que estamos transcurriendo a partir de esta maravillosa definición de Dolina. La esperamos el próximo fin de semana. Bueno, Pablo, muchas gracias. Buen fin de...